Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este webinar organizado por la Comisión de Compensaciones de ADRA. Quien les habla, mi nombre es Cristian Uriel y me acompaña Carolina Prestiglipo, también coordinadora de comisión. Damos la calidad bienvenida y le agradecemos ya su interés y su participación para poder estar, ser partícipes de esta nueva actividad, de esta última actividad de cierre para la Comisión de Compensaciones y tratando un tema bastante particular que ha resultado ser de muchísimo interés, que tiene que ver con los objetivos a largo plazo, con compensaciones a largo plazo y cuáles son las nuevas prácticas y nuevas tendencias. Entonces vamos a compartir con ustedes una hora, de aquí hasta las 17 horas. Vamos a pedir que en todo caso transmitan las inquietudes que tengan a través del chat y hacia el final del encuentro estaremos haciendo las preguntas a los ponentes que nos acompañan. Los voy a presentar, ellos son Zoltán Rosenfeld y Martín Pérez Menéndez. Nos acompañan desde la consultora Compass Strategy. ¿Sí? Y voy a presentar a Zoltán en primer lugar. Zoltán es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Tiene su principal área de conocimiento y experiencias en el campo de recursos humanos, en la gestión de recursos humanos y compensaciones. Ha sido director de la División de Recursos Humanos en Towers Perry, Marco y Asociados, desde el año 1991 hasta 2004. Desde el 2013 hasta el 2017 ha sido coach en gestión estratégica de compensaciones y se desenvuelve como director de Comp Strategy desde marzo de 2017. Ha participado en numerosos encuentros, consultor de seminarios y congresos de temas de su especialidad. Por otro lado, nos acompaña Martín Pérez Menéndez, también socio director de Comp Strategy, esta consultora, que es ingeniero industrial y tiene consultor y referente en temas de estrategia de innovación en compensación ejecutiva. Cuenta con más de 20 años de experiencia, asumiendo responsabilidades en distintas compañías, tanto nacionales como multinacionales. Tiene más de 10 años de experiencia en consultoría, trabajando también en Towers Perry, hoy Willis Towers Watson, donde se desenvolvió como director de consultoría. Bien, les damos la bienvenida. Desde ya, nuevamente, muchas gracias tanto a Zoltán como a Martín por acompañarnos y a todos aquellos que se han podido conectar a esta nueva actividad de ADRA, particularmente de nuestra querida Comisión de Compensaciones. Así que cualquier inquietud, cualquier consulta, lo vamos a estar esperando a través del chat. Nada, le doy la palabra a Zoltán. Ok, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Cristian, por la convocatoria y por la presentación. Y cuando vos me preguntaste a ver qué tema podría ser de interés en este momento, nos ocurrió proponer esto de incentivos de largo plazo, porque si bien es un tema que parecería que no está tan difundido, la verdad que la experiencia de este año es que nosotros como consultores hemos recibido bastante inquietudes sobre este tema y hemos desarrollado varios proyectos, especialmente en empresas argentinas. Este tema está más difundido en empresas multinacionales porque bajan sus esquemas de casa matriz y los aplican al top management, pero en la Argentina había muy pocas empresas argentinas que lo estaban haciendo. Y la verdad que este último tiempo hay varias que se han interesado por el tema y lo están implementando o están en vías de implementación. Así que hemos preparado una breve presentación, más bien conceptual, para que se entiendan los principales conceptos de este esquema de compensaciones tan particular. Y bueno, y después podrán hacer todas las preguntas que deseen. Martín va a arrancar con la presentación. Buenísimo. Muchas gracias, Zoltán. Bueno, quería agradecer a Cristian y a Carolina por invitarnos. La verdad, un placer participar en esta comisión de compensaciones de ADRA. Y bueno, ahora les comparto la presentación. Así empezamos con la misma. ¿Se está viendo? Sí.
Bueno, como comentó Zoltán, vamos a ir desde lo conceptual hasta algunas cosas que son un poquito más técnicas. De los temas de compensaciones, yo creo que es quizás el más complejo o el que más requerimientos técnicos tiene. Por ahí aparecen temas de finanzas, temas de impositivos, temas de estadísticas incluso. Todo lo que sea muy complejo técnicamente lo enunciamos, lo pasamos por arriba, pero por lo menos presentamos los conceptos y la utilidad, digamos, que pueden tener los sistemas de incentivos a largo plazo en las empresas de cada uno. Avanzo. Lo primero es, ¿qué es un sistema de incentivos a largo plazo? ¿A qué llamamos un incentivo a largo plazo? Son sistemas que lo que buscan es recompensar a ciertos empleados, generalmente son niveles ejecutivos, por aumentar el valor de la empresa, ¿no? Esto quiere decir aumentar el valor de las acciones de cada accionista. Entonces son sistemas donde el accionista tiene bastantes cosas que decir y generalmente se focalizan en los niveles más altos de la organización o los que pueden modificar el valor de la empresa. Si la empresa cotiza en bolsa, obviamente ese valor va a estar reflejado en el precio de la acción, pero no necesariamente se aplican a empresas que cotizan en bolsa. O sea, uno puede aplicar sistemas de incentivos a largo plazo para empresas que no cotizan en bolsa, incluso empresas de tamaño más pequeño. Para que digamos que un incentivo es un incentivo a largo plazo, tiene que abarcar un periodo mayor a un año. Generalmente se diferencian de los incentivos de corto plazo, ya sean los incentivos anuales o los bonos, porque estos, como mucho, tienen un año de duración. Incluso hay sistemas de menor duración de ciclo, pero los ciclos de los incentivos a largo plazo son mayores a un año. Esto no quiere decir que no se puedan otorgar todos los años. Uno todos los años puede dar un incentivo a largo plazo, pero cada vez que uno da un incentivo a largo plazo, el horizonte por delante para que la persona pueda cobrar ese incentivo generalmente trasciende el año. Van de 2 años con un promedio de 3. E incluso hay sistemas que pueden postergar el momento en que las personas reciben dinero producto de este sistema de incentivos hasta 10 años después del otorgamiento. Entonces, estos sistemas también tienen algo que llamamos el subyacente, que es alguna medida de creación de valor, ¿no? ¿Cómo medimos la creación de valor para la empresa? Como había mencionado, si la empresa cotiza en bolsa es relativamente fácil porque hay una parva de analistas que van recomendando comprar o vender las acciones de una determinada empresa, entonces el valor está siendo constantemente analizado cuando una empresa cotiza en bolsa. Si no cotiza en bolsa, hay que tratar de simular cuál sería el valor de la empresa, o eso sería una de las posibles estrategias para implementar un sistema de incentivos a largo plazo. Pero la característica principal es que, digamos, lo que se mide dure más de un año. Ahora vamos a ver mayores características que tiene un sistema de incentivos a largo plazo que lo distingue de uno de corto. Pensar que haya que mutear algún micrófono que hay. Ahí parece que se fue, estaría ok. Bueno, la idea es comentarles para qué se usan los incentivos a largo plazo, o sea, a qué estrategia responde meter un incentivo de largo plazo en una empresa. Yo como empresa, ¿qué es lo que puedo lograr introduciendo un sistema de incentivos a largo plazo? Digamos, la estrategia más obvia es la de alineación entre ejecutivos y accionistas, ¿no? Entre los dueños de una empresa y los que pueden modificar el valor de esa empresa. Entonces, esto se logra haciendo que el incentivo pague más si el valor de la empresa aumenta o pague menos si el valor de la empresa disminuye, incluso que pague cero. Hay una particularidad dentro de los esquemas de incentivos a largo plazo, que es el bono diferido, que es cuando se otorga un bono a pagar, digamos, en
en un periodo posterior, después de un tiempo, pero si no tiene ese subyacente, que lo vamos a ver bastantes veces que es el subyacente, eso que está asociado a la creación de valor, no sería un incentivo de largo plazo con todos los elementos que tiene que tener. Y no produciría ese alineamiento entre los intereses de los ejecutivos y los accionistas. Otro objetivo que pueden tener los incentivos a largo plazo es retener o fidelizar al personal de la empresa. Esto es, digamos, la característica que produce este efecto es bastante simple. Si el ejecutivo se va de la empresa, pierde el incentivo a largo plazo, pierde lo que recibió y todavía no cobró, lo pierde si renuncia a la empresa. Después uno puede poner una serie de reglas qué pasa si es una renuncia acordada, si se echa con causa, sin causa, etc. Pero digamos, la típica renuncia, la característica que hace que retenga ese incentivo es que pierda lo que se le otorgó y aún no cobró si renuncia a la empresa. Después hay un efecto de motivación. Si queremos que el incentivo a largo plazo produzca un efecto de motivación, el monto a otorgar tiene que ser suficiente para que sea percibido como una parte importante de toda la compensación que recibe. Si hacemos un incentivo a largo plazo cuyo monto es, no sé, por decir algo, menor al 10% anual, y bueno, la persona va a estar preocupada por cualquier otra cosa, por ahí por el bono anual o por los objetivos anuales, y el incentivo a largo plazo no va a pesar lo suficiente como para motivar al ejecutivo o a la persona que lo reciba. Después hay otra estrategia que es mantener la competitividad externa en ciertas industrias, si yo tengo una empresa que no está dando incentivo a largo plazo y mis competidores lo están dando, digamos, la atractividad del paquete que se ofrece es menor que el de otras empresas que sí dan este incentivo a largo plazo. Esto es especialmente válido cuando hay expectativa de que el valor de la empresa crezca mucho. Por ejemplo, en una startup es casi impensable no dar un incentivo a largo plazo, ¿no? Y se utilizan mucho los incentivos a largo plazo en las empresas que recién son jóvenes y recién están empezando a armar el negocio. Otra estrategia importante es orientar la toma de decisiones y los comportamientos balanceando el corto y largo plazo. Un ejemplo típico, digamos, no sé si conocen cómo funcionan las compañías de seguro. Las compañías de seguro pagan una comisión a cada productor por cada cliente que les trae. Y tardan más o menos entre 2 y 3 años en recuperar esa comisión pagada, en amortizar, digamos, lo que le da las pólizas. Y recién ahí se empiezan a hacer rentables los clientes que trajeron en recuperar esa comisión que se pagó. Entonces, si una empresa de seguro quisiera lograr sus objetivos anuales y no está llegando, se está quedando corto, no cobran el bono anual, una de las cosas que podría hacer es dejar de vender. Entonces, dejando de vender, dejan de pagar esas comisiones, el resultado aumenta un montón y logran ganar el bono de corto plazo, pero están comprometiendo el largo plazo de la compañía. Entonces, la idea es que estos sistemas sirvan para balancear la toma de decisiones entre lo que es el corto plazo y ver el largo plazo de la compañía. Y son bastante efectivos en ese sentido. Y por último, otro motivo importante para dar incentivos a largo plazo es divulgar cuál es la estrategia de la compañía en el largo plazo. Esto, si la empresa está cotizando en bolsa, obviamente será aumentar el valor de la acción, pero hay un montón de medidas o indicadores de creación de valor que son parte de la estrategia y que con estos sistemas se pueden realizar y comunicar de una manera más efectiva diciendo qué es lo que le importa a la empresa, ¿no? Y hay algunos ejemplos, puede ser el resultado neto, la facturación, el market share, si es una empresa que está en un entorno altamente competitivo, el crecimiento, si es una empresa que recién empieza, el manejo del OPEX, el CAPEX, si es una empresa que tiene muchos proyectos u obras, otros indicadores de rentabilidad, etc. Estos son, digamos, los principales objetivos de un sistema de incentivos a largo plazo. Ahora, estos objetivos que estamos hablando son muy diferentes de los objetivos que conocemos todos, que son los que ponemos en los bonos o en los incentivos anuales, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, una es obvia, la temporalidad. Cuando yo pongo un objetivo en un sistema de incentivos
tradicional, son por lo general objetivos que como máximo duran un año, ¿no? Completar algún proyecto, aprender un determinado skill, lograr un determinado nivel de ventas, lo que fuera dentro de un año. Cuando utilizamos incentivos a largo plazo, fijamos un objetivo cuya medición, digamos, o cuyo efecto va a ocurrir trascendiendo ese año, ¿no? Típicamente 3 años, pero pueden ser incluso más. Después, el tipo de objetivos que utilizamos en uno y en otro también son bastante diferentes. En los bonos anuales lo que hacemos es utilizar objetivos de procesos o de proyectos, y también varios sistemas de incentivos anuales lo que hacen es condicionar esos objetivos al cumplimiento de alguna determinada medida financiera, como podría ser el EBITDA. Si el EBITDA es más alto, los resultados de la empresa anuales son más altos, se pagan mejores bonos, y si son más bajos, se pagan bonos más chicos, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos ahí son objetivos de procesos y de proyectos. Un objetivo de proyecto podría ser implementar SAP en nómina, poner la nómina en SAP durante este año. Es un objetivo de un proyecto, ¿no? Es algo que se cumple esa vez y el año que viene ya ese objetivo no debería tener validez. En cambio, los objetivos de procesos son aquellos que están referidos a temas que tenemos dentro de la descripción de puestos. Por ejemplo, lograr tal nivel de ventas o lograr tal nivel de eficiencia según un determinado proceso. En cambio, en los incentivos a largo plazo se utiliza lo que llamamos un subyacente financiero, que está asociado fuertemente con la creación de valor para la empresa. Como les comenté, uno típico es el precio de la acción, porque hay un montón de, digamos, de tareas de cálculo de cuál fue el valor creado que lo realiza el mercado. La única contra que tiene eso es que el mercado también tiene comportamientos caprichosos en función de cosas externas a lo que es la gestión de la empresa. Entonces también se pueden utilizar otros indicadores que midan la creación de valor dentro de la empresa sin necesariamente estar sometidos al capricho del mercado, ¿no? Incluso se puede combinar algunos de estos subyacentes con algún indicador operativo, y que ya vamos a ver cuál sería el caso. Es un tipo de incentivo a largo plazo que se está usando bastante, donde yo lo asocio, por ejemplo, al valor de la acción, pero no puedo cobrarlo si no logré determinado nivel de un objetivo operativo. Si fuera, por ejemplo, una petrolera, tantos miles o millones de litros de barriles de petróleo, o lo que fuera, ¿no? Un objetivo, incluso puede ser un objetivo financiero. En cuanto a la variación, bueno, como ya saben, los incentivos anuales o de corto plazo, los objetivos se cambian todos los años. Todos los años, al comienzo del año, nos sentamos a ver qué objetivos ponemos para este año, y todos los años son bastante diferentes. En cambio, en los sistemas de incentivos a largo plazo, generalmente se define un tipo de indicador, un tipo de objetivo al principio cuando se diseña el plan y se implementa, y rara vez se cambian. Y después otra cosa muy interesante para diferenciar es dónde se pone el foco, ¿no? El foco es de los sistemas de incentivos anuales, están los que llamamos lagging indicators, o sea, indicadores de desempeño que miran hacia atrás, hacia ver lo que pasó. Entonces yo me paro a final de año y me fijo a ver cómo fue la performance y el desempeño de cada persona, y en función de eso le pago un incentivo más alto o más bajo. En cambio, en los sistemas de incentivos a largo plazo, yo lo que hago es me paro al principio, digamos, del periodo, y pongo una base de cálculo que se va a ver afectada en forma automáticamente por lo que va a pasar en los próximos años. Hasta ahora es todo un poco etéreo lo que estamos hablando. Ahora voy a tratar de ir a algo más concreto, con ejemplos que son los distintos tipos de incentivos a largo plazo. Uno de los más conocidos, y que quizás fue el que produjo el que se expandiera la práctica de incentivos a largo plazo en el mundo, son los stock options, ¿no? Las opciones sobre acciones. Y se expandieron y tuvo mucha influencia. Esto fue en los años 80, de la mano de las multinacionales norteamericanas, porque las regulaciones contables de ese momento no requerían que el otorgamiento de opciones fueran registradas en los balances. Entonces las empresas podían otorgar opciones, que es un tipo de incentivo a largo plazo, sin que el balance se viera afectado. Y en ese momento se decía que el mercado te pagaba el incentivo,
la verdad es que lo pagaban los accionistas, cada uno de los accionistas, digamos, esto fue regulado en algún momento y ahí las opciones empezaron a dejar de tener. Escuchamos un sonido, quizás habría que mutear algún micrófono. No te escucho bien, Martín. Hay como un ruido de fondo. Bueno, sí, continúo. Entonces, las opciones, ¿qué son las opciones? Las opciones es el derecho a comprar una determinada cantidad de acciones de la compañía a un determinado precio. Realmente, supongamos que el precio de la acción, no sé si pueden ver el puntero, si yo muevo el puntero, pero supongamos que el precio de la acción hoy está a 100 pesos y bueno, me dicen, te doy para comprar 100 acciones a 100 pesos, ¿no? Hay un monto involucrado ahí de 100%, son 10.000, 100 acciones a 100 pesos, y una vez que me da ese derecho, yo tengo que esperar una cierta cantidad de tiempo, típicamente son 3 años, ¿no? Y a partir de ese momento yo puedo comprar esas acciones a 100 pesos independientemente de lo que estén cotizando en el mercado. Obviamente, si están cotizando a menos de 100 pesos, no me conviene comprárselas a la empresa, sino que las compro en el mercado a menor valor, o sea que perdí el incentivo. Pero supongamos que las acciones se fueron a 200, y bueno, yo las puedo comprar a 100 y vender a 200. Eso es una opción de compra, es un tipo de opción financiera. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Este tipo de incentivos es típico en empresas norteamericanas que todavía no han modernizado sus sistemas de incentivos a largo plazo. Y lo vemos muchos en Argentina, lo vemos en las subsidiarias de multinacionales, especialmente de origen americano. Las empresas otorgan estos a sus ejecutivos, generalmente lo hacen desde casa matriz. En casa matriz se los dan a los niveles más altos, y cuando lo van extendiendo hacia abajo, primero tocan los country managers de los distintos países, incluyendo Argentina, y después tocan los reportes a esos country managers, y algunas los han extendido hasta niveles más para abajo todavía. Son sistemas que están tendiendo a desaparecer, ¿no? O sea, la prevalencia, si bien todavía hay muchas empresas que dan opciones, cada vez hay menos. Están siendo reemplazados por dos tipos de incentivos que vamos a ver ahora, que son las RSUs y las PSUs, que las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo funciona? Me dan una cierta cantidad de acciones, la acción empieza a cotizar, pasa el tiempo, y recién a partir del tercer año yo puedo decidir comprar las acciones al precio en que estén en ese momento, perdón, al precio de ejercicio, al precio que nos otorgaron, y venderlas al precio que estén en ese momento. Obviamente, si están debajo de la línea del precio de otorgamientos, decimos que están underwater, o debajo del precio de ejercicio, y no me conviene comprarlas. Pero si están por encima del precio de ejercicio, sí me conviene ejercer la opción, las compro a 100 pesos y las vendo al precio que estén en ese momento. Entonces, por ejemplo, acá donde dice ganancia spread, ahí la acción fue cotizando, y en un momento decidí vender, ejercer la opción, y me quedo con la diferencia. Hay dos maneras de hacer esto. Una es comprar las acciones, con lo cual la persona tiene que agarrar el valor de las acciones y comprárselas a las empresas a 100 pesos al precio de otorgamiento, y después las vendo, qué sé yo, a 200 en el mercado, me quedo con la diferencia. O también hay un tipo de incentivo a largo plazo que se llama, le dicen cashless o stock appreciation rights, que son una manera de ejercer donde la empresa ya directamente hace toda esta compra-venta y me da la diferencia. Entonces, el ejecutivo se lleva la diferencia entre el precio de ejercicio y el valor de mercado del momento que hace el ejercicio, ¿no? Y estos sistemas de opciones generalmente tienen una ventana, ¿no? O sea, se pueden ejercer a partir del tercer año, por ejemplo, y después hay, qué sé yo, entre 8, desde el otorgamiento, 8 hasta 10 años para ejercer. Entonces, la persona puede elegir en qué momento ejerce la opción y se queda con la diferencia. Obviamente no lo va a hacer cuando la acción está baja, pero si la acción está en un buen momento, la persona puede decir, ahora quiero recibir mi dinero, entonces la empresa le da la diferencia entre el precio de mercado y el precio de ejercicio. Si la persona no ejerce la opción y va pasando el tiempo, llega un momento donde el incentivo termina, y en ese momento se produce lo que se llama un ejercicio forzado, donde la empresa le da la diferencia entre
precio de ejercicio y precio de cotización en ese momento en forma compulsiva. Entonces, lo que tiene interesante este sistema, digamos que fue un poco el motor en Estados Unidos, es decir que, bueno, el ejecutivo o las personas que reciben stock options no van a ganar nada si la empresa no ganó. O sea, si a mí me dan las opciones, me las dan a 100 pesos. Va pasando el tiempo y la empresa sigue a 100 pesos, los que recibieron el incentivo se llevan cero, ¿no? Entonces es un incentivo que de algún modo premia la creación adicional de valor. Ahora también tiene un lado un poco perverso, que esto ocurrió con bastantes empresas, que es que han dado opciones, dan opciones todos los años, le dan un valor, la empresa empieza a caer, o sea que el accionista pierde dinero. En ese momento que cayó, le vuelven a dar opciones, después la empresa recupera y llega a nivel cero, digamos, el ejecutivo se lleva la ganancia por el segundo tramo, y la verdad que el accionista no ganó nada y sin embargo pagó incentivos, ¿no? Por salir del pozo en que se había metido antes. Y esto no queda claro, digamos, en las preguntas por el chat me pueden pedir cualquier aclaración que consideren necesario. Una cosa que fue también muy interesante es que fue cómo se hacía para determinar cuánto valía este incentivo, ¿no? Si la gente podía reemplazar opciones por salario base o por incentivos de corto plazo, realmente cuánto valían las opciones. Era muy difícil de valorizar porque algunas opciones que habían dado habían resultado nulas, cero, digamos, underwater, o sea que no habían pagado nada, pero otros esquemas habían subido mucho la acción, habían pagado un montón. Entonces, en el momento en que me otorgaban la opción, que es donde necesito saber cuánto estoy dando, determinar el valor fue un desafío durante mucho tiempo hasta que aparecieron Black & Scholes. Black & Scholes son dos investigadores matemáticos que, digamos, desarrollaron lo que llaman la fórmula de Black & Scholes y por desarrollar esta fórmula recibieron el premio Nobel. Es una fórmula que se utiliza para determinar cuánto es el valor de la opción, cada opción que se otorga. Dentro de todas las cosas que estén dando vueltas con los incentivos a largo plazo, yo diría que esto es técnicamente de lo más complejo. Esta es una fórmula que se utiliza, lo utilizan mucho las consultoras para cuando las empresas le comentan cuánto están dando de opciones, el poder reflejarlo en la encuesta. Cuando vean las encuestas, realmente tiene un elemento que es la compensación directa, que incluyen los incentivos a largo plazo. Entonces, si una empresa da opciones, para poder valorizarlas y ponerlos para definir cuánto es lo que está dando, se utiliza la fórmula de Black & Scholes. ¿No? La fórmula de Black & Scholes pues un poco compleja, así como se ve. Tiene una distribución normal, hay logaritmos, hay algunas cositas raras, pero lo más importante es entender no la fórmula en sí, sino cómo los distintos parámetros o datos que necesito para alimentar esa fórmula varían, ¿no? Si el valor de la acción es más alto, el valor de Black-Scholes me va a dar más alto. Si el precio de ejercicio es más bajo, el valor me va a dar más bajo. Ahora, una cosa interesante es la volatilidad. Si la acción es una acción muy volátil, la fórmula de Black-Scholes va a dar más alta. Pero lo mismo el plazo de ejercicio. Estas dos variantes son muy interesantes. ¿Por qué? Porque si la acción varía mucho, sube y baja, sube y baja, sube y baja, hay más probabilidades que en algún momento de alta el ejecutivo ejerza y se lleve la diferencia, ¿no? A pesar de que no es lo mismo una acción, digamos, que es muy parejita, que va creciendo de a poquito y sube, que una que también va creciendo de a poquito, pero en vez de ir parejito, va a los saltos. Si va a los saltos, la opción vale más porque la persona puede ejercer en una parte alta de esos saltos y llevarse más dinero. Con esto suficientemente la parte más compleja. Este es un sistema llamado de acciones restringidas, o Restricted Stock, o RCUs, que es de los que más se están utilizando ahora, de los más populares. Acá, digamos, es muy parecido al Stock Option, nada más que no me dan no tiene mucho sentido este valor de otorgamiento, sino lo que me dicen es que vamos a dar una cierta cantidad de acciones que vos no las podés vender o sea, no son tuyas hasta que pasen 3 años o una cantidad de tiempo. Entonces, una vez que pasaron esos 3 años, la persona sí recibe las acciones.
obviamente, si el precio de la acción subió, va a recibir algo que vale más, y si el precio de la acción bajó, va a recibir algo que vale menos. Pero siempre va a recibir una cantidad. Supongamos que recibió una X cantidad de acciones y las acciones se fueron a la mitad, no es que recibe un incentivo cero. El tercer año recibe unas acciones que valen la mitad. Entonces, es por el total del paquete que se da, a diferencia de las opciones, que era solamente por la diferencia. Las RCUs es por el total del paquete que se otorgó, ¿no? Y obviamente, ¿cómo funciona? Te dan una cantidad de acciones que son tuyas si te quedás 3 años en la empresa. Entonces, o una cantidad de tiempo determinada. Entonces pasan los 3 años y si seguiste trabajando en la empresa, mantuviste tu relación de continuidad en el vínculo laboral, ya esas acciones son tuyas. No hay manera de dar marcha atrás. La única manera de dar marcha atrás es si te echan con causa o depende cómo esté redactado el plan, ¿no? Pero digamos, con el simple hecho de quedarte en la empresa ya vas a recibir esa cantidad de acciones. Ahora, desde que te las otorgaron hasta que pasaron los 3 años, la acción fue creciendo, vos vas a recibir un incentivo mayor. Si la acción fue bajando de valor, obviamente el incentivo va a ser menor. Una vez que pasa el periodo de espera o periodo de vesting, los 3 años, las acciones ya son de la persona y la persona decide cuando las quiera vender y hacerlas dinero, ¿no? Entonces, como una inversión normal. Esto tiene un efecto de crear socios, ¿no? Porque hace que digamos, los ejecutivos o el personal de la empresa se convierta en accionista de la empresa durante 3 años en forma, entre comillas, forzada. Es uno de los sistemas que más ha crecido en los últimos años. El otro sistema que se utiliza muchísimo y que ha crecido mucho, siempre estamos hablando de empresas que cotizan en el mercado, ¿no? Que tienen cotización de acciones. Se llaman las PCUs, las Performance Shares Units. Estos sistemas son iguales a los que acabamos de ver, iguales a las RCUs, pero hay un condicionante para poder cobrar la acción. O sea, no solamente tienen que pasar 3 años o la cantidad de años que uno determine, sino que hay un condicionante adicional. En este ejemplo que estamos viendo, esa línea roja inclinada es una condición que equivale a un crecimiento del precio de la acción en el tiempo. En este caso son 4 años. Entonces, ¿qué me dicen? Me dan acciones, por ejemplo, a $150, pesos, como quieran. Y me dicen, bueno, esto va creciendo, que sea 10% por año, que sea 10, 20, 30, 40. Por ejemplo, acá tendrían que estar qué sé yo, a 250, para poder cobrar a 225. Si el precio de la acción no llegó a 225, yo pierdo toda esta diferencia, ¿no? Todo el precio de las acciones, no me las dan. En cambio, si el precio de la acción está por encima de esta raya roja, ahí ya recibo el total del paquete. Estos son lo que llamamos las PCUs o Performance Share Units, y es también uno de los típicos sistemas que se están utilizando actualmente en las empresas que cotizan en bolsa. En Argentina la mayor prevalencia es en multinacionales que lo heredan de casa matriz. Aunque hay algunas empresas locales que cotizan en bolsa que podrían estar utilizando este sistema de incentivos. Las variables que se ponen acá pueden ser cualquiera. Las más utilizadas es el mismo precio de la acción, que en lugar de usar el precio usan lo que llaman el Total Shareholder Return, que es el crecimiento de la acción más los dividendos. Cuando las empresas pagan dividendos, eso hace que el precio de la acción baje y el accionista se lleva el dinero. Entonces, esos dividendos pagados se computan como crecimiento del valor de la empresa a los efectos de estos sistemas de incentivos. Y lo mismo, otra medida que se está utilizando mucho es utilizar un peer group con el cual la empresa se compara y si, digamos, el precio de la acción puede haber caído, pero ahí lo que nos fijamos es que a mí me haya ido mejor que a mis pares. Entonces yo defino como empresa con quién compito. Entonces, si soy una petrolera, elijo 7, 8, 9, 10 petroleras parecidas a mí y digo, si todos caemos, bueno, nos perjudicamos todos, pero si yo caí más que los demás o caí menos que los demás, eso me beneficia y lo puedo reflejar en el sistema de incentivos, ¿no? Incluso en una crisis podría llegar a pagar el incentivo porque a mí me fue mejor que como le fue a los demás. Y estas son, digamos, estas 3 que vimos son los principales sistemas de incentivos a largo plazo basados en acciones, o sea que requieren una cotización bursátil. Ahora, la mayoría de las empresas en Argentina no tienen cotización bursátil.
Entonces, ¿qué tipo de sistemas se aplican para aquellas empresas que no cuentan con el precio de sus acciones cotizándose en la bolsa? Bueno, hay distintos modelos, distintas formas de hacer sistemas de incentivos para empresas que no tienen acciones cotizándose en la bolsa. Algunos son muy parecidos a los que vimos recién, simulando cuál sería el precio de la acción si la empresa cotizara en la bolsa, ¿no? Sería este caso de acá, el segundo. Entonces, no tengo precio de la acción, pero utilizando lo que llamamos múltiplos de EBITDA, facturación, de envíos, de utilidades, lo que fuera, puedo intuir o pensar más o menos cuánto valdría mi empresa si cotiza en bolsa, ¿no? Supongamos que yo tengo una empresa de, qué sé yo, de un correo. Y el correo, digamos, me fijo los correos que sí cotizan en la bolsa. ¿Cuánto es el market cap? Es decir, cuánto vale esa empresa contando todas las acciones que dando vueltas por el precio de la acción. ¿Cuánto vale la empresa en términos de múltiplos, cantidad de veces el EBITDA que tiene? Me fijo eso en 7, 8, 10 empresas que sí están cotizando en la bolsa y llego a la conclusión que las empresas más o menos valen 4 veces su EBITDA. Entonces puedo decir, agarrar el EBITDA de mi empresa que no cotiza en bolsa, multiplicarlo por 4 y de esa manera simulo cuál sería el valor de la empresa y de su acción si cotizara en bolsa. Otra manera es evaluar la empresa, que es el método, digamos, clásico de evaluar la empresa, es traer a valor presente los futuros dividendos que yo le podría pagar a los accionistas. Esto es un método muy caro y muy poco utilizado y no es recomendable, pero se puede aplicar si la empresa está vendiéndose, por ejemplo, o está recién comprada, porque ahí tenemos un buen mecanismo para poder evaluar cuál sería el valor de la empresa en función de su plan de negocios, ¿no? El sistema que más vemos que se está utilizando, de hecho nosotros lo utilizamos en muchos proyectos, es el tercero, empezando de arriba, que son los sistemas basados en compartir una parte del valor creado. ¿Esto cómo funciona? Yo le doy a los ejecutivos, por ejemplo, un valor, una cantidad de sueldos, un porcentaje del salario base anual, que recién lo van a recibir dentro de X cantidad de años, por ejemplo, dentro de 3 años, o gradualmente, 2, 3, 4 años. Y ese monto va a variar según algún indicador. Por ejemplo, el resultado neto, el EBITDA, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta todos los matices que tiene la economía argentina en cuanto a tipos de cambio, etcétera, porque estamos hablando de sistemas que son de largo plazo, ¿no? que duran bastante en el tiempo, ¿no? Entonces, el sistema tiene que estar bien diseñado para que lo que se lleva a la persona que recibe el incentivo sea justo para el accionista y para el ejecutivo, para la persona, ¿no? Y asociado al valor que se creó en la empresa. Y estos sistemas, bueno, en Argentina funcionan muy bien y ya son parte de lo que es la práctica habitual de mercado en empresas que no cotizan en bolsa. Y por último está el tema de los bonos diferidos, que ya habíamos hablado de esto, que son sistemas que, de todos esos objetivos que podía tener un sistema de incentivos, estos apuntan simplemente a la retención de las personas, ¿no? Y consiste en otorgar un bono, digamos que se va a pagar solamente si el ejecutivo o la persona permanece en la empresa durante un tiempo, ¿no? Y ahí, digamos, el único arte necesario es cómo actualizar ese monto en función de la inflación, el tipo de cambio, etc. ¿Qué más? ¿Qué hace el mercado en la Argentina? O sea, ¿cuántas empresas dan incentivos a largo plazo y cuántas no? Lo que vemos es que la mayoría no otorga incentivos a largo plazo, pero sí la minoría, que es una minoría muy importante, es un 40% de las empresas, están utilizando este sistema de incentivos. Se podemos decir que un 40% de las empresas tienen alguno de los diseños que vimos ahí arriba, ya sea con acciones cotizando en bolsa o sin acciones cotizando en bolsa. Ahora, este 40% de empresas que sí dan incentivos a largo plazo, ¿cómo está compuesto? Tenemos dos tipos de empresas. La mayoría son subsidiarias de multinacionales. Esto quiere decir que heredan sus sistemas de casa matriz, típicamente norteamericanas, europeas, que suelen cotizar en bolsa. Entonces hay una gran cantidad de sistemas
digamos, de incentivos a largo plazo que están basados en acciones con la acción cotizando en un mercado que no es el mercado argentino. Aunque hay algunas empresas, hay varias empresas argentinas, de las más grandes, que sí cotizan en bolsa, que están dando incentivos a largo plazo, casi en su totalidad, y son locales, digamos, no tienen sus headquarters, si son regionales en Argentina, o si son, o son las que están solamente en Argentina, ¿no? Como puede ser un banco, etcétera. Entonces, de ese 40% que da, el 25%, que sería un 10%, son las que utilizan estos sistemas que no están basados en acciones cotizando afuera. ¿No? ¿Y a qué nivel se lo dan? Se lo dan, realmente es muy prevalente en los niveles del gerente general, el country manager, el CEO o el número 1 de la empresa en Argentina, ¿no? Y después también es muy prevalente en el nivel siguiente, en el nivel de directores, o sea, todos los heads de funciones, el head de comercial, de recursos humanos, financiero, de producción, operativo, etcétera, todos esos suelen recibir. Y después empieza a bajar fuertemente en gerentes, donde un 60% de las posiciones de las empresas, digamos, abarcan estas posiciones. Y después, bueno, un nivel menor analistas y obviamente el resto de las personas a un nivel menor. Con lo cual podemos decir que el foco de los incentivos a largo plazo está en los niveles de dirección, ¿no? Y van bajando gradualmente. En muchas empresas abarcan también gerentes, pero a medida que bajamos en la pirámide organizativa, la prevalencia es menor. ¿Cuánto es lo que dan? ¿Cuánto valen los incentivos a largo plazo? Y bueno, tenemos para los niveles de SEO equivalente, van variando. Es diferente el nivel si es una subsidiaria o si es una empresa local. Hay que pensar que cuando hablamos de SEO en una subsidiaria, estamos hablando de un country manager. Esto quiere decir, ese country manager por ahí reporta a un regional, que a su vez reporta a un vicepresidente de una unidad de negocios, y ese reporta al CEO. Entonces, en una empresa local el CEO es el nivel 1, en una subsidiaria el country manager o CEO de Argentina es un nivel 4, o sea, en términos de pirámide organizativa. Entonces, dicho esto, la influencia que tiene en la creación de valor un CEO de una empresa local es mucho más alta que un country manager. Y lo que vemos ahí es que los niveles de otorgamiento equivalen para estos sistemas que están basados en acciones y que dan las subsidiarias entre 3,5 y 4 salarios base mensuales. En cambio, en las empresas locales, ahí vemos sistemas que oscilan entre los 4 y los 6,5 sueldos para el primer nivel. O sea que agregan a la compensación hasta medio año de sueldo. Justo el tope superior, 6,5, es medio año de sueldo. Esos son los rangos típicos, no quiere decir que haya empresas que den menos, y hay también empresas que dan bastante más que eso, ¿no? De hecho, la práctica internacional a nivel SEO, digamos, el incentivo a largo plazo puede duplicar, triplicar, incluso más el salario base. Bueno, a medida que vamos bajando en la pirámide organizativa, estos valores van disminuyendo. En directores de subsidiarias vemos un rango típico entre 2,5 y 3 sueldos, pero en empresas locales el rango es mucho más amplio. Ahí viéndose la mayoría de los casos entre 2,5 y 5 sueldos mensuales, el valor del incentivo. Siempre estamos hablando del valor del incentivo al otorgamiento. Y después esto va bajando, en gerentes es menor incluso. Tenemos entre 2 y 2,5 para las subsidiarias, entre 1,5 y 2,5 para las empresas locales. Ahí hay un caso que es diferente a los demás, donde el límite inferior de las empresas locales puede ser menor que el que dan las subsidiarias, ¿no? Y analistas vemos entre 1 y 2 sueldos, y en cambio en empresas locales es muy difícil que den a nivel de analistas. Bueno, esto sería la presentación. Ahora me gustaría, no sé si hubo preguntas, contestar las preguntas que surgieron durante la presentación. No sé cómo se hace, si hay... Gracias Martín. Voltán.
Preguntas, a ver, bien, apareció Diego. Pregunta, bueno, si esto es salario anual, sí, entiendo que estamos haciendo referencia a sueldos mensuales, equivalente, ¿no? Y anual. Estos, digamos, estamos hablando de sueldos mensuales, o sea, estamos hablando de la 13ª parte del salario anual. Con lo cual, si yo lo quiero ver en términos de salario anual, por ejemplo, donde dice 6,5, estamos hablando del 50% del salario base, ¿no? Para tener una idea. Esto sería el 50% del salario base. La manera de calcularlo es multiplicar, digamos, este valor por 13, entonces tengo el porcentaje, dividir por 13, entonces tengo el porcentaje del salario anual. Está bien, el equivalente a un sueldo sería una doceava parte. Sí, un 8,12%. Un sueldo sería un 8,12, no sé cuánto te da, un terciavo, ¿no? Exacto. Creo que era un 8,07. Bien. Bueno, aprovecho yo para preguntar, ya que no Dale. hay más preguntas de acá de los participantes. Han sido muy claros, el tema tiene su complejidad, pero entiendo que han sido muy pedagógicos, muy didácticos para explicar. Claro. En torno a los analistas en empresas locales, donde hay una cantidad reflejada, no es tendencia, entonces, para el caso o no hay información. No te entendí eso, disculpa. En el caso de empresas locales, digamos, de los datos que nosotros hemos tenido acceso, no es una práctica, ¿no? Alguna puede ser que lo haya extendido a sus analistas, pero la verdad que son muy pocas las empresas que extienden estos sistemas a su nivel de analistas, ¿no? Un tema que por ahí pasé un poco por alto es cuando uno se pone a diseñar un sistema de incentivos para una empresa, digamos, hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Algunos lo mencioné, digamos, el subyacente, digamos, cómo se asocia el valor del incentivo a la creación de valor en la empresa. Hay otros parámetros, es cómo voy haciendo que el incentivo no pierda valor en países con alta inflación, como es nuestro caso. Después hay una serie de reglas, digamos, qué pasa si la persona se jubila, si se muere, si se incapacita, si, si la echás con causa, si la echás sin causa, si es un común acuerdo, ¿no? Y entre esas reglas, una muy interesante es qué pasa si la empresa se vende, es decir, cambia de accionistas, que hay un cambio de control en la empresa. Entonces, estos sistemas como, por ahí se diseñan en un momento que no se ve un cambio de control a la vista, pero como duran muchos años, todas estas cosas hay que tenerlas contempladas, porque si llega a ocurrir un cambio de control, digamos, probablemente los siguientes accionistas o nuevos accionistas quieran seguir con este sistema o crear o poner uno propio de su propia empresa o anularlo o lo que fuera. Entonces hay que predefinir qué ocurriría si ocurre un cambio de control. Otro parámetro muy interesante es decir, bueno, son incentivos a largo plazo, pero ¿cuánto tiempo es largo plazo? ¿Cuánto hay que esperar? Yo en todos los ejemplos que vimos acá, vimos ejemplos de 3 años, que es un valor que es el más prevalente, el que más veces hemos encontrado, pero este valor en varias empresas es menor y en otras es mayor, y muchas empresas lo que hacen es distribuirlo en el tiempo. Entonces dicen, en vez de tener el vesting a los 3 años, puede ser que sea un 33% del vesting al segundo año, un 33% al tercero y un 34% al cuarto. Entonces lo que hacen es como extender en el tiempo el momento en que se vestea cada vez que se otorga un incentivo a largo plazo. Y otra cosa bastante interesante que nos surge cuando... Perdona, Martín, no te entendí. Entonces, hay una aplicación. ¿Al segundo año ya hay una aplicación mínima, pero la hay? ¿O recién en el tercero? Claro, vos podés decir, bueno, yo te doy un incentivo ahora a largo plazo que lo vas a cobrar recién dentro de 3 años. Eso se llama lo que se llama un cliff vesting, o sea, es un vesting de un saque a los 3 años. Pero también puedes decir, mira, yo te doy un incentivo ahora donde un tercio de lo que te di lo vas a cobrar al segundo año, un tercio lo vas a cobrar al tercer año y un tercio lo vas a cobrar al cuarto. Eso se llama vesting gradual, que es otra característica de diseño que pueden tener los sistemas de incentivos a largo plazo.
Y otro aspecto bastante interesante es que muchas de las empresas, cuando nos piden, digamos, hacer un proyecto de este tipo y diseñar un sistema de incentivos a largo plazo, ¿no? Lo implementás y decís, bueno, uy, ya lo implementé, ahora tengo que esperar 3 años para adelante para poder cobrar algo, ¿no? Y varias de estas empresas lo que te hacen es solicitan un esquema de retroactividad. Esto es decir, bueno, pongamos el sistema, pero hagamos como que lo empezamos a dar hace 2 años atrás. Entonces, vemos cómo fueron los resultados, qué sé yo, todo tal cual, pero ya empezás a cobrar al año siguiente, como si ya pasaron 3 años desde el otorgamiento retroactivo, y así se mantiene, entra el sistema en régimen en forma automática, sin tener que pasar por ese periodo de espera, ¿no? Esto es casi, te diría, fundamental cuando se trata de una empresa que reemplaza un sistema por otro, ¿no? Que tenía un sistema, por ejemplo, hay muchas empresas que tenían sistemas de stock options y deciden pasar a un sistema de RCUs y PCUs. Entonces, digamos, si vos dejás de dar el stock option para que no quede un periodo donde la compensación baja, se implementa en forma retroactiva, ¿no? En Argentina tenemos, de lo que son empresas locales, hay, bueno, digamos, de los tipos de incentivos que vimos, hay un ejemplo de cualquiera de ellos, digamos, ¿no? Hay empresas que dan stock options, hay empresas que dan RCUs, PCUs, hay empresas, incluso hay multinacionales que dan sistemas basados en creación de valor, o sea, como si no cotizara en bolsa. Yo trabajé en una de esas empresas. Este, y después tenés muchas empresas locales que dicen, bueno, yo quiero tener todos los beneficios de lo que es un sistema de incentivo a largo plazo, pero la verdad que no soy una empresa enorme, no cotizo en bolsa. ¿Qué podemos hacer para que mis principales colaboradores clave reciban algo en función del valor creado? Entonces, esas empresas, digamos, utilizan algo en función de la creación de valor. Y es un sistema también que es súper útil cuando hay una startup, ¿no? Una empresa que recién empieza, donde tiene que cuidar el flujo de fondos. Entonces dice, bueno, yo no te puedo pagar en cash, pero puedo darte una partecita de las futuras ganancias si esta empresa se convierte en un negocio exitoso. Ahí, Martín, interrumpo, disculpa. Hay dos preguntas que se sumaron parte de los participantes. Una de ellas tiene que ver si coexisten un programa de incentivos a corto plazo al mismo tiempo que estos a largo plazo para todos los niveles funcionales o para algunos. sí, coexisten, nada más que el nivel de corte, digamos, donde aplicás ambos sistemas, suele ser más alto que el de corto plazo. Realmente corto plazo lo aplicás seguramente a todos los que tienen personal a cargo, incluso a niveles de jefaturas, y en la mitad de las empresas lo extienden hasta analistas. Si vos me decís el sistema de incentivos a largo plazo, cuando vos ves ahí analistas, es el 25% de las empresas llegan a ese nivel. De los que dan incentivo a largo plazo, estamos hablando, de los que dan incentivo a largo plazo, solamente el 25% lo extiende a un nivel de analistas, donde es súper habitual encontrar un incentivo de corto plazo. O sea, ambos sistemas conviven, ¿no? Son independientes unos de otros, este, pero digamos, la filosofía del sistema es, digamos, incentivar a aquellos que están más cerca del proceso de creación de valor para la empresa. Entonces, eso hace que haya mayor prevalencia en los niveles más altos de la organización. Se pueden aplicar a todo nivel, ¿no? Pero realmente tiene más sentido y tiene que ver más con la estrategia de compensaciones si se aplica a los niveles más altos de la organización. Un comentario, Cristian, perdón. Lo que hemos detectado también últimamente es que para ciertos perfiles críticos, especialmente vinculados con IT, con sistemas y determinadas posiciones muy críticas, las empresas han estado empezando a implementar sistemas de incentivo de mediano barra largo plazo, generalmente con objetivo de retener a estos perfiles que son muy volátiles, muy difíciles de conseguir y muy fácilmente se pierden. Entonces, para tratar de retenerlos, han por ahí armado algún sistema por ahí más simple de largo plazo para ese tipo de perfiles para poder competir en el mercado.
Bien, y la última pregunta de Diego, que pregunta a Martín, cuando el beneficiario hace ejercicio de la parte bestiada, dice, del plan, en ese momento paga los impuestos, está obligado a meterlo en el payroll o se puede pagar con dividendos sin pasar por payroll. Esa pregunta es interesantísima. Esto, digamos, depende mucho de las características de la empresa que esté implementando el plan. Digamos, no es lo mismo una empresa que está solamente en Argentina y factura dentro de Argentina, no tiene dólares de libre de disponibilidad fuera, etcétera. Digamos, si este fuera el caso, una empresa local que factura local, no tiene disponibilidad de dólares afuera, no tiene sociedades afuera, no tiene manera de darle consistencia a servicios prestados fuera de Argentina, esa empresa en principio debería pasar en el momento de pago del incentivo a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de una empresa que no cotiza en bolsa, etcétera, debería sí o sí pasar por payroll, ¿no? Y hay un efecto de diferimiento del impuesto entre el otorgamiento y el ejercicio, pero, digamos, al momento de hacer el ejercicio se paga por payroll. Ahora, dicho esto, digamos, todas las características diferentes a las que comenté yo, es decir, si la empresa tiene sociedades en el extranjero, si tiene libre disponibilidad de divisas fuera de Argentina, etcétera, permiten características de diseño que pueden utilizarse para optimizar digamos, el efecto impositivo que tenga el incentivo. Si la empresa cotiza en bolsa es otra variante. Digamos, ahí también se pueden... ahí lo que tenemos que tener en cuenta para lo que es el diseño es que hay dos cosas que son diferentes, que es el punto de vista del ejecutivo, el empleado, con su parte impositiva, y de la empresa, ¿no? Y lo que decimos es que el hedging o la estrategia que tiene la empresa para afrontar el pago es una característica lateral e independiente del sistema de incentivos. O sea, yo puedo hacer un sistema de incentivo a largo plazo que determina que se va a tener que pagar una determinada cifra. Por ejemplo, un sistema que va a pagar 2 sueldos más el crecimiento de vida, entonces llegó el momento de pagar 4 sueldos. Ahora, cómo hace la empresa, digamos, para afrontar ese cash flow que se produce después de X cantidad de años? ¿Cómo se puede hedgear? Digamos, es diferente si la empresa está cotizando en bolsa que si no está cotizando en bolsa, si está utilizando el precio de la acción, ¿no? Y la parte impositiva, lo mismo, tiene que ver si se paga en Argentina o se paga afuera, pero la ley argentina, más allá de eso, es abarcativa, o sea, todo lo que surge de lo que es ganancia de cuarta categoría debería estar grabado por los impuestos correspondientes y las cargas sociales. Bien, muy bien. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Soltan. Ha sido una actividad muy interesante que nos ha dado un poco más de luz a este tema de los incentivos a largo plazo que vienen en avanzada, digamos, como bien decía Soltan, incluso ahora también en Haití, para algunos niveles más bajos, también son una alternativa. Así que, bueno, les quiero dar las gracias a todos y todas que participaron de esta actividad, en nuestra última actividad de cierre del año de la Comisión de Compensaciones. Así que, gracias, Caro, que me estoy viendo también. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Adiós. Ok, Bueno, muchas gracias. Un placer. Adiós a todos. Felicidades. Felicidades, felices fiestas. Felicidades. Ok. Muchas Chao, chao. gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Entonces.